En el capítulo anterior, finalmente conocimos a otra guerrera, líder de su propio gremio, que había llegado también a Rusia, dispuesta a entrar en la mazmorra. Esa agente, Jiraiya Sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro prota, que despertó al jugador que tenía hace 10 años, en un mundo en donde su juego se convirtió en realidad. Continuemos con la historia donde la habíamos dejado. Una ventana de estado indica la periferia del territorio. Han entrado a la grieta, nivel recomendado 240 a 270 y progreso del colapso 9.7. Allí, a través de la grieta, entra nuestro prota a un mundo igualmente congelado. Finalmente dentro, observa todo alrededor, pensando cómo eso finalmente era la periferia del territorio. Sin embargo, por dentro, lo único que piensa es que hace mucho o muchísimo frío. Pero el personaje dice que no hay mejor lugar para comenzar la cacería. Es el clima donde aumenta la ira. Y en ese mismo instante, de repente, se escucha un ruido justo detrás de él. Aparece un cartel indicando que lo que ve allí arriba es un globo ensangrentado de nivel 230, y no solo hay uno. Hay una gran cantidad de ellos. Nuestro prota se sorprende al ver un monstruo de nivel 230 y él solo tiene nivel 67. Sin embargo, vemos cómo su habilidad relación de enemigo natural se activa. Es entonces que nuestro prota piensa que sí puede ganarles. El personaje saluda a los lobos como los perros del conde y estos comienzan a gruñirle aún con más ferocidad. De inmediato nuestro prota invoca su cuchillo con el que había derrotado al demonio anterior, enfrentándose directamente a ellos, esperando a que vayan contra él, amenazándolos con hacerles sentir el miedo a ser cazados. Es entonces que una nueva ventana indica comienza la cacería de cazavampiros. Y así luego cambiamos de escena. Ahora nos encontramos con un montón de guerreros dentro de la grieta, atacando también a varios de esos lobos. Una vez los lobos están derrotados, un arquero se acerca para recoger algunas de sus flechas usadas. Por otra parte, vemos a la pelinaranja de antes, con un solo patadón, vencer a varios de los lobos, sorprendida de que hayan tantos, llamando a los perros. Uno tras otro, golpea todo lo que hay alrededor, quejándose de que no dejaban de aparecer uno y otro, mientras los demás miembros de su equipo simplemente lo ven, completamente asombrados, casi bañados en sangre. Finalmente, al parecer, terminaron de aparecer esos perros lobos. La pelinaranja está bastante agotada. Otro de ellos también dice que habían cazado a docenas de los perros, pero aún así no podían ver el final de la caza. Sin embargo, alguien dice que algo no está bien. La pelinaranja es la que habla sobre los lobos. Dice que esos lobos son extremadamente valientes. Ellos no sienten nada de miedo. Y cuando le preguntan de qué están hablando, ella dice que parece ser repugnante. Les dice que ellos los habían estado cazando durante bastante tiempo, pero alguna vez ¿los habían visto quejarse del dolor acaso? De repente todos caen en cuenta que los lobos nunca se habían quejado de dolor, y en ese momento todos voltean a un solo punto sorprendidos. Se escuchó a lo lejos un aullido, como llamando a sus camaradas, pero ese, sin embargo, no lo identifican como un aullido ordinario. Parece que está asustado. Les explican que no hicieron ningún ruido cuando los cazaron. Se preguntan qué está pasando. La pelinaranja dice, sin embargo, que lo sabrán cuando lo vean, y se lanza en dirección al aullido que habían escuchado antes, pidiendo a los demás que la sigan. Es así como los otros no pueden hacer nada más que seguirla, y todos comienzan a correr. Por otro lado, cambiamos de escena y nos encontramos con nuestro protagonista, ahora estirando un arco apuntando con una flecha en la mano, y mientras lo hace, siente cómo puede sentirlo, el maná en la punta de la flecha. Aunque solo es una flecha tosca por ahora, flora el maná en la punta de la flecha, interfiere con ella, y luego se manifiesta, y vemos una gran llama que comienza a aparecer. Nuestro prota finalmente suelta la flecha, y la flecha, envuelta en llamas, sale completamente disparada en una sola dirección, impactando de lleno con la cabeza de uno de los lobos, haciendo una gran explosión alrededor. Los demás lobos, al parecer, observan esto desde un poco más lejos. Nuestro prota, sin perder tiempo, inmediatamente sujeta otra de las flechas, comenzando a apuntar de nuevo. Y mientras tanto, la pelinaranja llegó al aparecer a una cima, y sus demás agrupaciones estaban llegando allí, bastante exhaustos por perseguirla. Pero ella, lo que pasa es que está completamente sorprendida, preguntándose qué era eso que estaban viendo sus ojos. Frente a ella se encontraba un mar de lobos, todos en llamas, y dentro, nuestro protagonista tomando su tecito tranquilamente. Vemos que al parecer el termo es bastante bueno, pues su tecito está caliente, y él ni siquiera se ha manchado el traje que llevaba. De inmediato los demás se acercan a los lobos diciendo que eran flechas de fuego. Era esa una habilidad mágica de flecha de fuego. La más sorprendida de todos es la pelinaranja, preguntándose qué demonios era todo eso. Un traje y zapatos en una mazmorra.
Y además, ¿qué está haciendo? Está tomando el té en ese mar de fuego. De repente, uno de los miembros de su equipo sugiere que quizás él es un nettuber. Hay personas que transmiten la situación dentro de las grietas a través de transmisiones personales. Quizás esa era una posibilidad. Debe haber seguido a otro gremio y se quedó allí, ya que no podía seguir más. Pelinaranja simplemente piensa en que nuestro prota es un idiota por hacer eso. De inmediato le habla, diciéndole que es peligroso quedarse allí. Ese no es un lugar para que la gente común esté allí. Le ordena que se vaya. Sin embargo, nuestro prota continúa tomando su tecito. Inmediatamente le dirige una mirada, sin soltar el té. Y a continuación, continúa tomando, como si le estuviera ignorando. Esto causa que los demás miembros del grupo de la Pelinaranja se aguanten la risa. Pero ella comienza a sentir la ira llenando todo su ser. De inmediato comienza a gritarle, diciéndole que cuando una persona habla, pero antes de que termine su frase, de repente, los demás miembros de su equipo le dicen que espere. Todos voltean en la misma dirección de las que apuntan, y lo que ven es un ejército de enemigos. Esta vez ya no son los lobos, sino son humanoides llevando armas y armaduras, todos listos para la batalla, empezando a rodearlos a todas partes. De repente notan que los que lo han rodeado son demasiados. ¿Y de dónde podrían haber aparecido? Vemos rápidamente que aparece una ventana de estado, indicando que esos eran bandidos ensangrentados de nivel 230. La Pelinaranja, sin perder tiempo, empuña sus espadas y se lanza al ataque, diciendo a los demás que se preparen para pelear. Y es así como empieza la encarnizada batalla del equipo de la Pelinaranja contra todos los bandidos ensangrentados que estaban rodeándolos. De inmediato, uno de ellos le dice que tengan cuidados. Hay diferentes bestias y hay muchos tipos de armas. Sin embargo, la Pelinaranja ya está en modo de batalla. Acto seguido se lanza y golpeando a varios de los guerreros uno detrás de otro, a la vez, como si fuera un ataque en combo, logra vencerlos sin mayor preocupación, diciéndoles a ellos que no deberían preocuparse por ella. Sin embargo, de repente le dicen que tenga cuidado arriba de ella, y ella, cuando se fija, lo que ve es una gran cantidad de bandidos que estaban apuntando con sus flechas, trepados en unos árboles, listos para disparar. Eso era una locura, y desde detrás de ellos varios ojos más aparecían. Un mar de gente es lo que estaba llegando allí. Los miembros del grupo dicen que no son pocos, al parecer están todos rodeados, y piden a la líder Gilma qué es lo que harán a continuación. Nuestro protagonista, sin embargo, continúa con su tecito, soplando un poco para que se enfríe antes de tomarlo. Es entonces que la Pelinaranja finalmente voltea para dirigir su atención a nuestro prota, preguntándole por qué aún no se había retirado. Nuestro prota continuaba ignorándola, mirando su vasito de té, y ella continúa gritándole cómo puede concentrarse en eso en vez de irse. Sin embargo, el prota piensa que parece que no funcionó. Antes de que sepamos a qué se refiere nuestro prota, de inmediato los bandidos ensangrentados se dirigen a lanzar una nueva oleada de ataques. Esta vez un centenar de flechas son disparadas. La Pelinaranja, de repente, al ver tantas flechas, empieza a sentir pavor. Incluso el cielo, completamente claro, empieza a oscurecerse por la cantidad de flechas que había allí. Ellos simplemente sueltan un maldición. Y mientras tanto, nuestro protagonista continúa mirando el vapor saliendo de lo que le queda del tecito sentado allí, encima de la roca. Nuestro prota, concentrado en el vapor, piensa, intenta explorar el maná en el termo. El proceso de interferencia también es simple. Todo lo que queda es la manifestación. Para manifestar la habilidad, pienso en el tamaño deseado. Necesito una cantidad de maná que no puedo manejar con mi nivel. Si mi conjetura es correcta, me desmayaría solo por tratar de manifestar esa habilidad. Eso es lo que piensa nuestro prota mientras continúa concentrándose en su vasito de té. Pero a continuación piensa que, ¿y si estas habilidades mágicas que usa no son habilidades? Y de repente, una cantidad inconmensurable de poder es sentida a través de nuestro prota, creando así varios círculos de modificación o creación de magia. De inmediato, la tacita comienza a levitar sobre las manos de nuestro prota, y de repente, la tacita simplemente desaparece de allí, convirtiéndose en energía. La luz es tan fuerte que incluso la Pelinaranja cierra los ojos porque se estaba cegando. Y cuando finalmente los abre y ve lo que estaba pasando, allí no hay nada, pero se preguntan justamente por qué no pasó nada. Al parecer, frente a ellos hay una enorme acumulación de piedras, todas listas, habían defendido a los grupos de allí. Se pregunta a la Pelinaranja si eso era alquimia. Nunca había escuchado algo así, tener una habilidad que puede crear una pared de ese tamaño. Sin embargo, nuestro prota aparece desde atrás, diciendo que no era una habilidad. Le dice a ella que lo que está usando él es magia, y así le dedica una gran sonrisa, luego de retractarse y decir que al menos eso es lo que él piensa. Cambiamos de escena y nos encontramos con otro grupo, enfrentándose a demonios también. Todos se preguntan, ¿qué demonios había sido eso?
eso? ¿Acaso era un alquimista? Pues invocar un muro tan enorme con alquimia. ¿La alquimia no es acaso una clase de producción? ¿Cómo demonios había podido lograr eso? La Perinaranja le pregunta si en serio eso era magia. Pero nuestro prota mientras tanto piensa que también es posible cambiar la forma de algo si se le atribuye poder mágico. Y aunque la teoría es más cercana a la alquimia que magia, fue un buen resultado. Y así, de repente, todos empiezan a mirar alrededor. Las piedras comienzan a moverse nuevamente. Los guerreros notan los movimientos y están alertas. De inmediato, vemos una abertura. Todos gritan que por el costado vienen más de esos bandidos ensangrentados, todos listos para atacar. Y los demás guerreros también preparan sus armas. Nuestro prota al parecer se queja al ver que vienen los enemigos desde los costados. Al parecer será una molestia tener que retrasar su hora del té. Esto llama la atención de la Perinaranja, que se dirige nuevamente a mirar a nuestro prota. Es así como se da por iniciada la batalla otra vez. Todos se ponen en guardia y la Perinaranja es de las más rápidas en lanzarse a la pelea, empuñando sus espadas imbuidas en maná. De inmediato le dice a nuestro prota, llamándolo de alquimista, que retroceda. Sin embargo, nuestro prota se levanta sin siquiera hacer un poco de caso a ella. Rápidamente invoca una de las flechas que tenía y vemos que el arco ya se encontraba en sus manos. Pelinaranja se sorprende de ver un arco con nuestro prota. Y mientras tanto, otro de los guerreros pide ayuda, ya que no hay un sanador. Había sido golpeado por una de las flechas. De repente, cuando voltea, ve algo que llega desde atrás, pensando que no puede esquivar lo que llega. Sin embargo, lo que llega golpea directamente con uno de los demonios que estaba a punto de atacarlo, impactando de lleno y explotando así, con una sola flecha. El guerrero se sorprende de que hayan podido hacer eso con una sola flecha. Se preguntaba si acaso existió un arquero como ese en su propio gremio, y vemos que quien había lanzado esa flecha era nuestro prota, sorprendiendo así incluso a la Pelinaranja. Se sorprende al preguntarse si él en realidad era arquero. Sin embargo, eso hace que se pregunte cómo hizo entonces el muro de antes, pero ve que nuestro prota inmediatamente saca otra de las flechas, apuntando nuevamente, con una flecha tendida en llamas. Ella se sorprende de que lo que lanzó no solamente era una flecha, sino era una flecha de fuego, que impacta directamente a otra de las bestias, haciendo que empiece a incendiarse en el mismo instante. Entonces, se pregunta si acaso no era un arquero, sino un mago el que estaba a su lado. Pero no, también quizás un arquero, o usó magia en lugar de alquimia. Nuestro protagonista, mientras tanto, saca otra flecha más. La Pelinaranja se sorprende nuevamente al ver cómo saca las flechas. Y así comienza la batalla, lentamente. Cada vez van ganando más y más espacio nuestro prota y los demás del equipo de la Pelinaranja, hasta que por fin dan por concluida la batalla. Todos finalmente tienen un momento para descansar, algunos incluso sonriendo por haber sobrevivido. De repente todos se acercan a la maestra del gremio, la Pelinaranja, diciéndole que después de explorar no parecen haber más bandidos cerca. Ella simplemente les da el buen trabajo a ellos, pero parece un poco malhumorada. Continúa pensando en nuestro prota. Lo estaba haciendo enojar por alguna razón. Nuestro prota, mientras tanto, estaba viendo su ventana de estados, revisando sus estadísticas. La Pelinaranja piensa que a pesar de estar en una ruptura tan peligrosa, él ni siquiera responde apropiadamente, y además no parece estar sufriendo por alguna razón. Eso era impactante. Sin embargo, nuestro prota, al parecer lo que está es impaciente. La Pelinaranja piensa que le avergüenza un poco decirlo, pero si no fuera por él, podrían haber sido eliminados en ese instante. Tal vez sea un ranker, pero hasta donde ella sabe, no había nadie como él. Vemos que lo que estaba haciendo ahora nuestro prota era preparar nuevamente su tecito. Ella mira eso y piensa como si lo mira bien. Incluso lo está viendo un poco apuesto. Pero primero que nada quizás debería agradecer por su ayuda. Pero pensando en que nuestro prota la acababa de ignorar, simplemente se retiraría. Sin embargo, en ese instante nuestro prota dirige su mirada hacia ella. Esto la sonroja un poco y se queda sin saber qué decir. Inmediatamente voltea la mirada, pensando en cómo es y o qué la estaba mirando. ¿Acaso ella lo miró demasiado? Pero no lo miró porque le gustaba, o eso es lo que piensa ella. Y mientras más la mira nuestro prota, más se sonroja ella, sin saber cómo responder. Ella quizás está pensando en que nuestro prota quiere tomar té junto con ella, pensando en que si al final nuestro prota le ofrece tomar té, ella podría aceptarlo, y de repente escucha el llamado de nuestro prota. Ella voltea tímidamente, preguntándole qué pasa. Nuestro prota la mira directamente y le dice que incluso si la mira así, no tiene té para ella. Esto le destroza todos los corazones que estaban saliendo alrededor suyo y le enojan aún más. Y así continúa el día en la mazmorra y vemos un par de drones explorando por allí, tomando capturas y mirando alrededor de los árboles. Los drones están revisando también que hay bastantes aperturas a través de las que se puede entrar a la mazmorra. Un hombre pasando a través de una mazmorra dice que ahí empieza a saludar a sus televidentes, diciendo que actualmente estaba transmitiendo
emitiendo desde las rupturas en Rusia. Y mientras tanto, otro hombre está recibiendo la transmisión. Se escucha que el pata dice que ya que el jefe del nivel más alto de la actualización de demonios ha aparecido, la atención de todo el mundo está enfocada en él. Otra chica más dice que el nombre de esa ruptura era las afueras del territorio. Vemos que al parecer son 3 personas las que están emitiendo allí. El hombre dice que eso es correcto. Esa es la primera de las 3 rupturas de la actualización. La ruptura de las afueras del territorio es una de cientos. Deben limpiar completamente antes de avanzar a la siguiente. Vemos un pequeño mapa que se han hecho la idea, donde están las afueras del territorio, raideando ahora mismo el territorio del conde que es inaccesible. Y luego finalmente más al centro, el castillo del conde también continúa inaccesible. Incluso en esos momentos, hay muchos gremios como Shin-In o Gaon, y ciertamente, ¿cuál será el primer gremio en limpiar la ruptura? El gremio que limpie primero las afueras del territorio, sin duda, dejará una marca en el mundo. Tipo frente a la pantalla continúa mirando, casi exasperado. De repente aparece alguien trayendo unos vasitos de té, o quizás un poco de café caliente para calentar el alma. El hombre al verlo entrar le dice que rápido entre allí. Lo que estaban emitiendo era interesante. Pregunta cómo va la ruptura y si había conseguido algún video de información. El tipo simplemente responde que si todos van por la mitad no pueden conseguir nada más rápido. Y ellos continúan haciendo los preparativos para poder conseguir buenas imágenes, ya que todavía les queda un largo camino por recorrer, y todavía tampoco se podía ver nada desde los drones. Pero de repente algo llama su atención. Ellos dicen que irían a la siguiente escena del reporte, pero un frío gélido comienza a recorrer todo. Un hombre está corriendo y se cruzó entre ellos. El hombre que pasó allí simplemente se perdona, pide disculpas por la interferencia, diciendo que su director asistente corrió frente a la cámara y probablemente está apurado por ir al baño. De inmediato llega otro tipo diciendo que finalmente estaban allí. La primera limpieza de las afueras del territorio. El color de la ruptura era azul. Era la primera limpieza que había aparecido. Rápidamente se preguntan quién había sido el que había limpiado esa ruptura. ¿Acaso fue Gaon? Todos se alistan para ir a tomar fotos y toda la evidencia posible. Los árboles eran muy densos, así que los drones hacían difícil verlo. Ahora mismo intentarán alcanzarlos para ser los primeros en grabar eso. Todos rápidos se dirigen hacia esa ruptura, corriendo a toda la velocidad que podían en medio de la nieve y el frío. Finalmente lo ven. Están recibiendo las señales a través del centro de control. ¿Qué gremio era? ¿Cuáles habían sido los que habían terminado primero una ruptura? Les dijeron que no había sido ninguno. Quien ven salir a través de la ruptura no era nada menos que los Berserker. El tipo pregunta por los Berserker nuevamente. Quizás había oído mal. Eran rango 32. Vemos a través de las cámaras que están enfocando a los Berserker saliendo de la ruptura de color azul. Allí estaba Leonil. Enviaban un video para que lo confirmen. ¿Cómo era que Berserker en su primera vez había conseguido ser los primeros en acabar con la ruptura? Aún es difícil de creer, pues Shin-In todavía está limpiando la parte de la mitad. Y encima, ¿cómo era que ellos se veían en tan buenas condiciones? Y vemos que después de todos ellos aparece nuestro protagonista, completamente trajeado, caminando tranquilamente en medio de la nieve. De repente se preguntan, ¿acaso si ese que veían trajeado no era un coreano? Desde el audífono le dicen que si los Berserker son de Estados Unidos, ¿por qué habrían coreanos allí? Y vemos que nuestro protagonista continúa caminando normal. De inmediato comienzan a llegar más y más periodistas, viendo que la ruptura era azul. Esa era la primera limpieza. De repente los primeros en llegar se quejan, pues ya los demás reporteros están llegando. Intentarán conseguir un reportaje o una entrevista con ellos. Desde el centro de control, sin embargo, no entienden qué es lo que está pasando. Y finalmente, alguien se acerca a ellos. Le preguntan a nuestro protagonista si le pueden dar una entrevista. Al parecer es coreano. ¿Qué relación tiene con los Berserker? ¿Qué había pasado dentro de la ruptura? Ya que acababan de salir de la primera ruptura que había sido limpiada. Pero nuestro prota solamente le dice una palabra: aléjate. Y lo siguiente que le dice es: no pruebes el límite de mi paciencia. Y vemos que la mirada que tiene era completamente gélida, como probablemente todo su cuerpo por estar en medio de tanto frío. El reportero se quedó de piedra allí donde estaba, sin siquiera moverse por el temor que le había causado. Nuestro prota, mientras tanto, continúa avanzando a través de la nieve, y lo único que en lo que piensa es: tiene muchísimo frío. De inmediato vemos cómo los demás reporteros se lanzan contra los demás miembros del grupo Berserker, pidiendo una entrevista o por lo menos algo de información de ellos. Inmediatamente cuando llegan a ellos, los felicitan por la limpieza. Habían ganado pues la primera limpieza y nadie se lo esperaba. Preguntaban cómo se sienten. Todas las cámaras ya estaban enfocadas en ellos. Ellos, un poco avergonzados, piden que se haga la entrevista un poco más lento. Sin embargo, la líder de todos ellos simplemente dice que no tiene comentarios que dar. De repente los demás
demás miembros de Berserker le preguntan qué significaba eso, pero ella continúa diciendo, sin comentarios, y les dice que quien debería hacer la entrevista es él, pero le dicen que debería ser una entrevista apropiada, pues era la primera limpieza que habían hecho de esa mazmorra. Pero ella continuaba diciendo que no había nada que decir, y por dentro lo único que piensa es que está muy enojada con nuestro protagonista. Después de eso, él simplemente avanzó libremente por toda la ruptura hasta lograr la primera limpieza. De inmediato voltea buscando dónde se encontraba nuestro prota. Le pregunta a los demás miembros dónde se encontraba, pero ellos habían dicho que había salido primero. Probablemente ya se había ido a casa, sorprendiéndola a ella aún más. Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia, pueden hacerlo a partir del capítulo 9. Yo soy Jiraiya Sama, nos vemos pronto. Chao.